Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a revisar lo que sigue en esta charla. Por aquí creo que me veo. Me voy a poner aquí del lado derecho. Y es básicamente, déjenme muevo esto. Ok. Básicamente el programa que tiene que ver con el plan docente de reumatología. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Reumatología. El semestre anterior estrenamos este programa y bueno, algunas aclaraciones son que este programa es estrictamente académico y confidencial. Esto es propiedad de la Sociedad Española de Reumatología, por lo que les pido encarecidamente no difundirlo bajo ninguna circunstancia, que solamente quede entre nosotros, o sea, entre ustedes y yo. Estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con los derechos. Y vamos a ver la introducción a las enfermedades reumáticas, musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Concepto, patogenia, epidemiología, trascendencia clínica y social. Bueno, ¿cuál es el concepto de las enfermedades reumáticas? Ahí están las siglas en español y en inglés, y son un grupo heterogéneo de enfermedades que principal, pero no exclusivamente, afectan a las articulaciones, huesos, músculos, distintos órganos. Y una característica del reumatólogo, a diferencia del traumatólogo o de los médicos que solamente ven el aparato locomotor, es que nosotros tomamos en contexto también a las manifestaciones sistémicas. Algo muy interesante es que existen más de 200 tipos de estas distintas enfermedades, y también afectan a niños y adultos. Sepan ustedes que hay reumatólogos pediatras y reumatología de adultos. A los que les interese pediatría y reumatología, pues pueden ir pensando en esto como una especialidad muy interesante con muy amplio campo de trabajo. Las enfermedades autoinmunes sistémicas están incluidas en esta definición y son reconocidas no solamente por EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, sino por el American College of Rheumatology y la Organización Mundial de la Salud. De hecho, nuestras enfermedades, como todas, están en la CIE, la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Se pueden agrupar, esto es una agrupación, una forma de agruparlas totalmente arbitraria, por ejemplo, en las articulares, inflamatorias y no inflamatorias. Aquí entraría la artritis reumatoide y la artrosis. Las óseas, como la osteoporosis, las fracturas por fragilidad, la enfermedad de Paget o de Paget. Los trastornos de columna vertebral, lumbalgia, cervicalgia, que ustedes saben corresponden también a otros especialistas del aparato musculoesquelético. Trastornos de dolor regional y generalizado, aquí está la fibromialgia y la distrofia simpático-refleja, que ha cambiado de nombre recientemente, síndromes de dolor regional. Las lesiones musculoesqueléticas, el túnel del carpo, que afecta nervio, o neuropatías por atrapamiento, fracturas de extremidades de alta energía. Trastornos genéticos sumamente raros, como el síndrome de Stickler, hipoacusia, daño óseo, fracturas, deformidades óseas. Y las enfermedades inflamatorias multisistémicas, en ellas está el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis sistémicas, ya las veremos, poliangitis microscópica, granulomatosis de lo que se llamaba Wegener en algún tiempo, poliangitis microscópica, la poliarteritis nodosa, la arteritis de Takayasu, son varias. La patogenia es muy diversa y, por ejemplo, en las mediadas por inmunidad está la artritis reumatoide, la psoriásica y el lupus. Esto es la autoinmunidad. ¿Qué quiere decir? Nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo nos desconoce, y hay un subgrupo de células, que pueden ser las células T o las células, los linfocitos B o los linfocitos T, y hay una reacción en contra del cuerpo. Y dependiendo de qué mecanismo se eche a andar, va a dar como resultado una de las enfermedades autoinmunes.
Hay más mecanismos mucho más complejos que afectan a varios tejidos. En este caso el tejido diana, en el verde, es la artrosis. Y ahí hablamos sobre todo de enfermedades degenerativas que afectan arriba de los 50, 60 años. Y que además del desgaste mecánico también intervienen las metaloproteinasas, por ejemplo, algunas interleucinas que dañan al cartílago junto con el daño mecánico. Están las metabólicas, la metabólica por excelencia, ya lo veremos, es la gota. No hay que verla como una enfermedad tan simple, es un poco más compleja, pero es muy interesante. Las otras enfermedades por cristales, está la artropatía por pirofosfato, esto es por cristales de hidroxiapatita, ¿no? Cristales, algunos de colesterol. La gota es, pues, ya lo saben, una enfermedad metabólica por un aumento en la producción o una disminución en la excreción de ácido úrico. Afecta tanto a hombres como a mujeres y esto se ve alrededor de los... la gota puede empezar a los 20, 25, 30, la enfermedad por cristales o las otras artropatías por cristales alrededor de los 50, 60 años. Las de depósito, está la amiloidosis, la hemocromatosis, que son, dicho sea de paso, enfermedades poco frecuentes. Ya veremos que hay una amiloidosis primaria y una amiloidosis secundaria y algunos otros mecanismos. Por ejemplo, los reumatólogos podemos ver, al igual que el traumatólogo, artritis séptica o infecciosa, artritis postraumáticas, artritis asociadas a enfermedades hematológicas. Este es un esquema patogénico común de las enfermedades crónicas musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. ¿Qué pasa? Siempre lo veremos en nuestras charlas. Existen los factores genéticos, ambientales, hormonales. Imagínense una gráfica de pastel donde se pierde la tolerancia inmunológica, empieza a echarse a andar un mecanismo de autoinmunidad, de autoinflamación, y empieza esta cascada que también incluye a la activación del complemento. La inflamación sistémica da manifestaciones sistémicas autoinmunes y la local daño tisular. Por ejemplo, en la artrosis y por ejemplo en la artritis reumatoide serían las dos grandes representantes de esto. Esto ya lo conocemos en una fase clínica, pero hay una fase preclínica. Y aquí también interviene pues la raza, la genética es muy importante. Hay razas que son más proclives a desarrollar enfermedades degenerativas, los caucásicos, artrosis, los latino, el mestizo, espondilitis, artritis reumatoide, algunas vasculitis que también se ven en asiáticos. Y bueno, eso lo veremos con cada enfermedad en particular. No me voy a detener aquí, pero es importante que sepan que la obesidad se ha identificado como un factor determinante de tipo ambiental. Claro, que puede ser un factor que se puede controlar por uno mismo. En la patología inflamatoria musculoesquelética sabemos, tanto para problemas mecánicos como autoinmunes, que la obesidad ahora juega un papel importante. El tabaco, que hace mucho se sospechaba de esto, ahora se confirma. El tabaco tiene efectos sobre estrógenos, tiene un efecto antiestrogénico, sobre la modulación celular y humoral, sobre los niveles de citocinas, sobre la inducción de daño tisular y apoptosis. Sobre todo cuando hay cuando esto se acompaña de una exposición a autoantígenos, que el tabaco, nos carga de agentes externos. Bueno, se puede inducir la producción de autoanticuerpos, la inflamación y la autoinmunidad. Esto en un individuo susceptiblemente genético, ¿qué es lo que va a provocar finalmente? Pues el desarrollo de una enfermedad reumática. El cambio en la estrategia terapéutica de las enfermedades reumáticas. Antes, por decirlo de alguna manera, y me avergüenza decirlo, nos esperábamos a que se manifestaran todas estas cuestiones y dábamos un tratamiento que en la mayor parte de los casos era un tratamiento tardío, porque captábamos pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, a los 2-3 años de haber iniciado, cuando el futuro es prevenir. El presente es diagnosticar de manera temprana, prevenir el daño, pero ahora con algunas cuestiones genéticas, de niveles de interleucinas que antes no podíamos hacer antes, el ultrasonido,
que ya les platiqué en la primera charla su utilidad, podemos detectar y no estamos muy lejos de prevenir ciertas enfermedades reumáticas. Se ha considerado que algunas de ellas son fatales por necesidad, y las enfermedades autoinmunes, las sistémicas sobre todo, su gran problema es que además del dolor pueden producir incapacidad, discapacidad, y no solo eso, también se disminuyen los años de vida. Las enfermedades reumáticas en general son la principal causa de incapacidad en México, en el Seguro Social, de discapacidad también lo es en Europa, en Estados Unidos. Son de las primeras causas de cirugías, son costosas, cirugías de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, problemas familiares, divorcios, problemas laborales, renuncias al trabajo, y bueno, tienen un impacto económico tremendo. El dolor, que es lo que generalmente lleva a los pacientes a la consulta del reumatólogo, observen ustedes, en una visita durante la última semana fue responsable del 21% de las revisiones, el 75% crónico, y los lugares fueron la columna vertebral en 65% durante las primeras visitas, miembros inferiores 60%, y el dolor es la manifestación cardinal que lleva a los pacientes a requerir atención médica. El dolor musculoesquelético restringe las actividades de la vida diaria. Por supuesto, hay cuestionarios que se basan en la última semana. Si la respuesta a este cuestionario, en donde se haya afectado la capacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria, es que sí, el 32% de los encuestados respondió afirmativamente y el 44% eran mayores de 55 años. Aquí están los lugares donde ocurre más frecuentemente este reporte. Observen, las manos 5%, la espalda 11%, los hombros 7%, las rodillas 8%, que coincide con lo que solemos ver los reumatólogos en la consulta diaria. Hablando de pérdida de la función, ahí están, enfermedades como artritis y enfermedades reumáticas son 27%, dolores regionales de espalda 24%, comparados con la hipertensión arterial, el cáncer, los CVCs, problemas de visión, sordera, diabetes, enfermedades mentales, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas. Miren en este pastel, en esta gráfica, qué tan importante es la intervención de las enfermedades reumáticas. Para no taparles la referencia, voy a mover esto un poquito más para acá. Vamos a la siguiente diapositiva. Sobre el mismo planteamiento, impacto en la calidad. Este es un cuestionario, el SF-12. Esta es la salud física, medida en puntos, y aquí están las enfermedades reumáticas. A nivel negativo es que estas enfermedades disminuyen o tienen un impacto en la calidad de vida. Y además, nuestros pacientes ojalá tuvieran artritis reumatoide o artrosis y nada más, pero puede ser que sean diabéticos, que sean hipertensos, y esto va a empeorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ninguna de las enfermedades, enfermedades reumáticas en azul, cuando hay más de 5 enfermedades, la probabilidad de que una sea enfermedad reumática y musculoesquelética es altísima. O sea, la comorbilidad generalmente irá acompañada, o les iba a hablar de polifarmacia, pero muchos de los pacientes que llegan multitratados para diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, tienen generalmente artrosis o alguna de estas enfermedades, túnel del carpo, dolor lumbar, dolor cervical, es a lo que se refiere. Sabemos también que no solamente la artritis reumatoide, aquí está, lo veremos seguramente más adelante, la artrosis disminuye la supervivencia, sobre todo para los pacientes con dolor en cadera y rodilla por artrosis. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen este dolor, por ejemplo, los de cadera, son sometidos a reemplazos protésicos y pueden tener un daño parcial o temporal durante el evento quirúrgico. Pueden morir durante el evento quirúrgico, igual pasa con la rodilla, se puede infectar y pueden tener un resultado no favorable después de esto. Y como son pacientes con comorbilidad,
esto disminuye su supervivencia. La artritis reumatoide disminuye en promedio 10 años la esperanza de vida, en algunas cortes hasta 20 años. También déjenme moverme acá porque creo que les estoy tapando. En una corte de Canadá y Estados Unidos, el mensaje es: entre 10 y 20 años se disminuye la esperanza de vida. ¿Por qué? Por el riesgo cardiovascular, que veremos en la charla de artritis reumatoide. Vamos a ver la siguiente. Las fracturas óseas disminuyen la supervivencia también. Esto está ajustado por edad. Observen ustedes cómo las fracturas de cadera, las vertebrales, sobre todo, me interesan mucho las de cadera y las vertebrales, porque esto lo veremos en la clase de osteoporosis. El aumento del riesgo de mortalidad persiste hasta 5 años para todas las fracturas y hasta 10 para las de cadera. O sea, aumenta el riesgo de, o la posibilidad de, me voy a mover un poco para acá, ya les estoy tapando, de tener una muerte por una fractura de cadera, no se diga por una fractura vertebral. En las mujeres la baja densidad mineral ósea, el haber fumado; en hombres la baja actividad física, y en ambos la debilidad del cuádriceps, la edad, la fractura posterior, no así la comorbilidad, hacen que el tener esta fractura y el tener estos factores de riesgo disminuya su supervivencia. La artritis reumatoide consume en España 590 millones de euros al año. Costes directos 75%, costes indirectos 25%. Fíjense, comparado con el gasto anual del dolor lumbar, que representa el 2% del Producto Interno Bruto, la artrosis de rodilla y cadera el 0.5% del Producto Interno Bruto, y los pacientes con fibromialgia 10.000 euros por paciente por año. Más de 10 millones de consultas es muchísimo. 10 millones de consultas es muchísimo en atención primaria por dolor, por enfermedades reumáticas, musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. En México, más o menos las cifras son muy similares, les diría que son mayores. De hecho, tenemos el doble, más del doble de pacientes. Tengamos en cuenta que esta charla se basa en cifras españolas. Ahí está la incapacidad laboral, que en el caso de las reumáticas supone el 20% de los días perdidos. Los problemas de espalda, 50% de las incapacidades transitorias. Y en este caso de incapacidades laborales transitorias, en 2007 las reumáticas fueron la primera causa. El coste promedio es de 1.729 euros, 83 euros por trabajador, que es un costo altísimo, altísimo. Los mismos datos se reproducen en el Seguro Social. Las enfermedades reumáticas, autoinmunes sistémicas, cuando juntamos todas estas y las musculoesqueléticas, son las más prevalentes. Y las muy frecuentes que vamos a ver nosotros los reumatólogos y ustedes como médicos de atención primaria son la lumbalgia, la artrosis, la cervicalgia y el dolor crónico. La frecuencia intermedia, yo les recomiendo que canalicen a sus pacientes con el reumatólogo: artritis reumatoide, espondiloartritis, gota. Las muy poco frecuentes, que son exclusivas del reumatólogo, son el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet, que es una vasculitis, y las miopatías que ya veremos en su momento, la polimiositis y la dermatomiositis. Es muy complicado, sobre todo, tener un registro confiable de enfermedades reumáticas, porque a nivel de atención primaria no se capta a todos los pacientes. Este ejemplo es muy claro en México. Hay pacientes con artritis reumatoide que llegan al médico general, el médico general toma un estudio, el factor reumatoide es negativo, le da tratamiento al dolor, de analgésico al paciente y lo manda a su casa. Jamás lo envía con el reumatólogo. Hay un subregistro. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, y lo van a saber, hay artritis reumatoide que es negativa al factor reumatoide. Entonces, como ese ejemplo, les puedo poner muchos ejemplos de subregistro de pacientes que se quedan atorados en el primer nivel de atención, cuando deberían ser canalizados al segundo o al tercer nivel de atención. Vamos a continuar.
La artritis reumatoide es mucho más frecuente en mujeres. La gota y la espondilitis es mucho más frecuente en hombres. Las frecuentes en personas de edad avanzada son la artrosis y la osteoporosis. Las que son de jóvenes, la lumbalgia inflamatoria. ¿Cuál es el mejor ejemplo? La espondilitis anquilosante en este caso. Y el reumatismo en niños, lo que es la artritis idiopática juvenil. La epidemiología de las enfermedades dependerá de qué, de la edad de la población, de la distribución de los sexos, de la base genética, de los hábitos poblacionales de habitación, de actividad física y tóxicos, incluso algunos de la latitud. Vamos a continuar. En España, del 19,5 al 25,7 de los adultos españoles consideran que padecen una enfermedad reumática crónica. Allá, 7 millones de personas. Hay como unos 38 millones de españoles. Entonces, para que ustedes saquen sus cifras. Epidemiología de las enfermedades reumáticas, musculoesqueléticas y autoinmunes en 2016. Déjenme decirles que sí hay datos en México. Les mandé un link antes de esta charla en donde pueden encontrar datos en México, sobre todo de la artritis reumatoide. Esos datos indican, por ejemplo, que en México hay una mayor prevalencia de AR o de artritis reumatoide en Yucatán. En el caso de los españoles, las más actualizadas son estas. Artritis reumatoide 0.82 o 0, como dicen ellos, que lo podemos redondear en 1% a nivel mundial. Espondilitis anquilosante más baja, 0.26, artritis psoriásica 0.58, gota 2.4, lupus 0.21, Sjögren 0.33, fibromialgia 2.45. Y miren cómo los números se hacen mayores cuando llegamos a artrosis. Si se fijan, las poco frecuentes o las menos frecuentes tienen baja prevalencia, pero, por ejemplo, la fractura de cadera, el alto riesgo de fractura de cadera es de 41, la fractura osteoporótica en mayores de 40 años es de 1.7, la artrosis de rodilla altísima, 13.8, la artrosis lumbar, 15.52. Entonces, si le hacemos caso a estos datos que se parecen mucho, pues bueno, tendremos una gran población de enfermos reumáticos. ¿Por qué existe una disociación entre los pacientes diagnosticados con artrosis y sus radiografías? ¿Por qué? Porque hay una artrosis que es radiológica. El mejor ejemplo, van ustedes yo tengo 51 años y voy, pido un trabajo, me hacen una radiografía, me ve el radiólogo y me dice, tiene un osteofito en la columna, en L2. ¿Qué le duele? A mí no me duele nada. Bueno, pues entonces eso es una artrosis radiológica. A ustedes a los 40, a su mamá a los 45 les hacen una radiografía de rodilla porque les duele el muslo y resulta ser que tiene un osteofito en la rodilla, que tiene artrosis radiológica, pero no tiene artrosis porque lo que le duele es el muslo, es otra cosa. Entonces los seres humanos nos vamos desgastando y hacemos una cosa que se llama artrosis radiológica, que no necesariamente se puede acompañar de dolor. La incidencia, por lo tanto, de la artrosis es muy difícil de establecer, porque habrá gente caminando en la calle que tenga dolor y que considere que eso es parte normal de la edad, del envejecimiento, y no irá a buscar atención médica porque le duele una rodilla. Probablemente vaya a la farmacia, se tome un naproxeno, un diclofenaco, y con eso se puede hacer. Entonces, ese es el grave problema, y de ahí que muchos estudios que basan esto en ver radiografías, pues nos dan una estimación muy distinta a la real, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí, las radiografías solo detectan a las personas con artrosis grave, ¿de acuerdo? La artrosis en el mundo, rodilla 2.4 por 1000 personas al año, arriba de los 50 es hasta 6%, manos 1 por 1000 personas al año, arriba de los 50 años 2.5%, cadera 0.5, es mucho menos prevalente que las otras dos, pero los números se repiten en casi todo el mundo. El mensaje de esto es que la artrosis avanza con la edad. Llegarán a su consulta muchos pacientes que digan, oye, ¿y no me puedo quitar esto? No, la respuesta es no, tanto para hombres como para mujeres. Va a aumentar a los 50, 60, 70 años.
70-79 es el punto máximo. ¿Y por qué es el punto máximo? Porque luego se muere la gente. No llegan a tener más artrosis porque no viven más. Entonces, la incidencia de artrosis en la rodilla para ambos sexos es muy alta. Y en las mujeres, sobre todo, es particularmente más alta. ¿Qué pasa con la artritis reumatoide? 1% a nivel mundial, las mujeres mucho más afectadas. Se dice por ahí que podría estar disminuyendo la incidencia, pero lo que puede ser es que se esté diagnosticando de manera más temprana. Y el problema, otra vez, lo que les dije, es la demora entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y la referencia con el reumatólogo. Ahí está la artritis reumatoide en el mundo: 18, 1, 04, 06, 09, 07, 05, 08, 27. Si ustedes hacen un promedio, para no meternos en problemas, y si creen que se los voy a preguntar en el examen, sí se los voy a preguntar, ¿cuál es la prevalencia de artrosis reumatoide en el mundo? 1%. 1%. Grábenselo, aquí está la cámara, 1%. ¿De acuerdo? Ahí están los problemas para determinar su prevalencia desde el punto de vista epidemiológico. Salta otro, y es que antes se utilizaban los criterios ACR de 1987, ahora, como lo vimos en la charla anterior, son los de EULAR ACR 2010. Y ahora las clínicas de muchos hospitales en donde hay reumatología tienen clínicas de artritis temprana o precoz, y esto hace que en algunos lugares la incidencia o la captación de pacientes aumente, no mucho. Hemos visto en la gráfica anterior 2.7, por ejemplo, en Australia. Lumbalgia. ¿Qué pasa con la lumbalgia? Se estima que del 12 y hasta el 30% de los adultos tienen lumbalgia. Es muy posible que muchos de los que están viendo esta charla la tengan o lo hayan tenido, no se diga sus papás, sus abuelos. Y la prevalencia en la vida variará del 60 al 85%. Entonces, este es un problema muy importante de salud pública por las incapacidades que genera, y no solamente por eso, sino por el diagnóstico. Cuando se tiene un paciente con lumbalgia, se le suele decir que es una contractura muscular, y así llegan a los hospitales, se les da un analgésico, se les da relajante muscular y se manda a su casa. Pero ojo, muchos de estos pacientes, o muchas pacientes, muchas mujeres arriba de los 50, 60 años, lo que tienen es una fractura vertebral por osteoporosis no diagnosticada. Algunos tienen una radiculopatía, una hernia, un síndrome de canal lumbar estrecho. Hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que la mayoría son transitorias y no son necesariamente graves o no representan nada grave, no debemos dejar de tomar en cuenta que puede haber causas menos frecuentes, pero sí graves de esto. Osteoporosis, lo veremos en la clase. Algún dato importante: 61% de las fracturas osteoporóticas ocurren en mujeres, con una proporción de 1 a 6 entre mujeres y hombres. Perdón, proporción de 1.6 mujeres por cada hombre. Las de cadera, pues no tenemos duda porque acaban en un quirófano, pero las de columna son estas que dan un dolor persistente que necesitan ser tomada una radiografía. A todos estos pacientes hay que hacerles una densitometría ósea. Ahí está, y no está México. Ahí está el número de fracturas de cadera al año por cada 10.000 habitantes en la Unión Europea. Observen ustedes la variación, que puede ir desde 7 más o menos hasta 20 fracturas de cadera al año por cada 10.000 habitantes. Esto tiene que ver mucho con el aumento en la esperanza de vida. Entre más grande es mucho más fácil que tengas una fractura de cadera, independientemente de otras fracturas. La gota. La prevalencia de gota es del 0.6%, en el intervalo de confianza del 95% es de 0.4 a 0.7. Pero lo más importante de la gota es que aquí sí, en México, existe un subregistro. Hay muchos pacientes con gota que no son diagnosticados, y hay muchos pacientes sin gota, pero que tienen niveles altos de ácido úrico, a lo que se le llama hiperuricemia, que no tienen gota. O sea, es un desbarajuste, pero lo veremos en la clase de gota.
lo que se deben llevar de esta clase es que la gota es de 4 a 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Esto lo dijo Hipócrates hace muchos años. Dijo, no he visto una mujer premenopáusica con gota. Las que he visto son posmenopáusicas. Dato muy interesante. Prevalencia de gota por 100 habitantes. Aquí está en Europa. Las edades en las que se hizo el estudio. La prevalencia 0.3, 1.4 en Alemania, a lo mejor es la cerveza, el Oktoberfest, 0.4 en Italia, en Holanda, en los Países Bajos 2.9, en España 0.79, aunque la prevalencia de hiperuricemia es mucho más alta. Lupus. El lupus tiene tanto una incidencia como una prevalencia distinta a las otras enfermedades. Es en términos generales mucho mejor, mucho menor. Aquí está la incidencia, que es distinta, 5.5. Este es el periodo de tiempo, ojo, periodo de tiempo en el que se estudió, de 2002 a 2004, de 1999 a 2012, y por eso salen estas cifras. En Suecia, 3.9, en Dinamarca, 2.4, con prevalencias de 45, 65, 97. Aquí están los intervalos de confianza. Pero es mucho menos frecuente, esto es la prevalencia e incidencia global, que el lupus. Si el lupus es de 1 por cada 100 habitantes, si la artritis reumatoide, es de 1 por cada 100, el lupus va a subir de 1 a 1000 o 1 por cada 10.000. Es mucho menos frecuente. Ahí están prevalencias de esclerosis sistémica, no nos vamos a detener, es mucho menos frecuente que la de lupus incluso. Aquí está la de síndrome de Sjögren, ojos secos, boca seca, ahí está la prevalencia en porcentajes, 0.34, 2.1 en algunos lugares, dependiendo del autor. Y bueno, este es el panorama de la epidemiología. Me voy a regresar un poquito a la última diapositiva. Como les dije, les envié lo de México. Creo que en resumen lo más importante de esta charla es que se den cuenta que las enfermedades reumáticas podríamos dividirlas en las muy poco frecuentes, en las muy frecuentes, pero finalmente las muy frecuentes es en las que van a estar involucrados los médicos generales. ¿Por qué conocer las menos frecuentes? Porque hay que identificarlas y referirlas al reumatólogo. Les deseo que pasen muy buena tarde, ojalá que hayan disfrutado de esta segunda charla. Así continuará la dinámica de las charlas, espero que estemos bien. Pueden mandar sus dudas al chat y pues estaremos en contacto en lo subsecuente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, bye bye.